la tapa del inversor. La tapa del inversor es algo simple, pero con su ciencia. Hola, ¿qué tal amigos? Le habla su servidor Emmanuel Ortega. Hoy le vamos a hablar sobre 6 tips que evitan que los inversores se quemen después que estén instalados. Así que quédense hasta el final. Antes de todo, le voy a explicar claramente cómo se dividen los módulos en la nueva Celtron Z3 Ultra. Bien, aquí tenemos ambas versiones de la Celtron Z3. Esta es la versión anterior, la vemos cuadradita, como todos los conocemos, y la versión actual la vemos con su línea redondeada. Es lo que la diferencia a distancia de la otra. Entonces, aquí tenemos el área de los sensores: sensor de corriente del transformador, sensor de línea, sensor de salida, sensor de cruce por cero. Esto es potenciómetro, este que está dedicado al sensor de línea, y este potenciómetro del ajuste de la salida que está dedicado al sensor de la salida del inversor. Ese circuito lo vemos aquí en la Celtron Z3 Ultra, en este módulo. Si algún componente de lo que vemos aquí se avería, entonces solamente tenemos que reemplazar este módulo sensores. Entonces, los actuadores son los componentes que actúan sobre otro componente. Por ejemplo, este circuito es el actuador del tría, este transistor es el actuador de los relays, y esa etapa lo vemos conformado en este módulo. Si los relays dejan de transferir o el tría deja de no pasa la corriente de carga, entonces lo tenemos en este módulo, el inconveniente. Si podemos seguir caminando en esta parte, que vemos los reguladores de voltaje, las resistencias que limitan la corriente de voltaje de entrada, el capacitor, todo esto lo vemos en este módulo que se llama fuente. El módulo fuente es donde se simplifica esta circuitería, garantizando más precisión en este módulo. Lamentablemente tenemos un poco más de precisión en la circuitería de la fuente que en la versión anterior, porque es obvio, estamos tratando de mejorar. Y por último, la última etapa, que es esta, el driver de los MOSFET, son los transistores, lo tenemos aquí. Este es el FET driver de la Celtron Z3 Ultra. Quiero recordarles, amigos, que cuando necesiten comprar una tarjeta para inversor Celtron Z3 Ultra, la pueden adquirir en la electrónica donde siempre están acostumbrados a comprar. De ellos no tenerla, comuníquense con nosotros en este número de WhatsApp, o simplemente busquen en Google Celtron Dominicana, o en el mapa de Google Celtron Dominicana, y le trazará la ruta para que puedan comprar este producto. Ahora sí vamos con los 6 tips para evitar que los inversores se quemen después que estén instalados. Fíjense, amigos, yo siempre escucho a los técnicos cuando quieren expresarse que se le dañaron los transistores con el término: la tarjeta me dañó el inversor, la tarjeta me quemó los MOSFET, la tarjeta hizo esto o hizo aquello. Cuando puede ser que la tarjeta tenga un problema de fábrica, pero es mínimo la posibilidad. Siempre la mayor parte de la responsabilidad queda en 3 renglones. En el usuario del equipo puede cometer algún tipo de error. En los circuitos, cuando ya están deteriorados, que están viejos, por ejemplo.
nosotros instalamos una tarjeta nueva en una base de potencia que ya tiene un tiempo de uso. Y por último, en malas prácticas o vicios de construcción, ya sea en una reparación o en un equipo nuevo. Es por eso que preparamos los 6 tips que evitan que los inversores, después que estén instalados, se dañen. Tip número 1. Conductores con calibres específicos. Nosotros debemos de tomar en cuenta cuál es el calibre del conductor que vamos a utilizar, y más rigurosamente en los lugares donde hay una alta transferencia de potencia, ya sea como el negativo o el positivo del inversor, y los cables de así. Por ejemplo, aquí tenemos una base de potencia Celtron con una capacidad de 1.5 kilos. Aquí tenemos 4 alambres número 10. ¿Por qué? Porque un inversor de 1.5 tiene un consumo de corriente de un aproximado 125 amperes. Entonces debemos de superar esa cantidad de corriente en el calibre de los alambres. Por ejemplo, aquí tenemos 4 líneas o hebras de alambre número 10. Uno solo me soporta 35 amperes. Como tenemos 4, aquí tenemos 140 amperes de resistencia o de aguante en este cable. Entonces, miren la disposición, como nosotros los colocamos. 2 en un extremo y 2 en el otro extremo. Para los que han utilizado esta base de potencia, saben que el negativo se interrumpe. Entonces, como necesitamos que toda la potencia de los 4 alambres pasen a una fase del inversor en un momento determinado y la misma potencia de los 4 alambres pasen a la otra fase, lo que hicimos fue lo siguiente: colocamos 2 cables en un extremo, 2 cables en el siguiente tramo y unos jumpers que unen los 2 extremos de 2 líneas número 10. ¿Para qué? Para cuando se necesite la operación de esta fase, se van a sumar estos 2 cables más estos 2 cables a través de los jumpers. Cuando se necesite la potencia en la siguiente fase, se van a sumar la resistencia de corriente, o sea, la cantidad de corriente que soporta de estos 2 cables más de estos 2 cables a través de los jumpers. Tip número 2. Soldaduras mal elaboradas, principalmente donde se transfiere mucha potencia. Bien amigos, tenemos que tomar en cuenta cuando demos la soldadura, tenemos que tratar de tener cautines o soldadores para estaño con la potencia suficiente para el conductor que vamos a soldar. Por ejemplo, aquí mismo tenemos en la base de potencia, fíjense cómo esta soldadura está bien adherida, cómo está bien adherida, cómo esos alambres no están levantados, tienen el suficiente estaño. Entonces, es muy imprescindible que las soldaduras estén en la mejor condición. Vamos a soldar este cable para ilustrar cómo nosotros lo hacemos. Bien, agarramos estaño, un poco de estaño, lo envolvemos en la punta del conductor de esta forma. Entonces procedemos soldamos con la suficiente temperatura y esperamos con la calma suficiente para que se funda bien el estaño.
no solamente en el negativo de la batería, también tenemos que tener rigurosidad en la soldadura de los terminales del transformador, tanto en los colectores como en el positivo de la batería, la soldadura en los cables de salida y entrada de AC. O sea, tenemos que tomar en cuenta donde quiera que hagamos una soldadura que esté bien fundida. Tip número 3. La limpieza después de la soldadura. Debemos de tomar en cuenta después que soldamos la higiene en la soldadura. ¿Por qué? Porque pueden estar habiendo escorias que cortocircuiten las líneas. Por eso es necesario de forma obligatoria una limpieza continua en nuestra placa de potencia después que la soldemos o que soldemos los transistores. A veces me he topado con casos donde nunca se ha limpiado y habían pequeñas virutas de metal entre la soldadura. Tip número 4. Tornillos y tuercas flojas. En uno de los casos que más avería tenemos es por la falta de la firmeza en la sujeción de los tornillos. Aquí podemos poner un ejemplo. Cómo nosotros sujetamos el tornillo de la batería. Ese tornillo con esta tuerca debe de quedar tan firme, casi antes de llegar al punto de ruptura. ¿Por qué? Porque después que esté instalado en el equipo, eso no puede girar una vez nosotros apretemos la batería. Igualmente este tornillo, eso tiene que quedar tan apretado casi al punto de ruptura de la baquelita, lo más firme posible. Otros tornillos que tenemos que tomar en cuenta que queden bien apretados son los tornillos de los colectores. Tenemos que apretar eso con la fuerza que podamos, igual que los tornillos de los transistores. A veces estos tornillos son de mala calidad y se corren. Cuando se nos corra un tornillo de estos, debemos de cambiarlo, porque debemos de poner el MOSFET lo más fijo posible del aluminio para que pueda haber una buena transferencia de calor. Tip número 5. Falsos contactos en los conectores de chasis. Bien, estos son los conectores de chasis. ¿Qué nosotros hacemos? A la hora de utilizar este tipo de conectores, debemos de entrar el cable, prensarlo y personalmente yo recomiendo darle un puntito de soldadura. Ahí tiene un puntito de soldadura. Yo agarro una pincita, un alicate y le hago un pequeñito cierre para que en el momento que lo entremos quede 100% justo y posteriormente no se vaya a calentar. Tip número 6. Mala disipación de calor. En la disipación de calor influyen varios factores, que son el abanico, que debe de ser de una calidad aceptable y con ciertas revoluciones. La tapa del inversor. La tapa del inversor es algo simple, pero con su ciencia. Aquí tenemos una tapa. Si vemos que las ranuras están en un extremo de la tapa, no están en toda la tapa, en ambos lados, es porque tiene su ciencia. Debemos de colocar la tapa siempre hacia el frente. Las ranuras hacia el frente. ¿Por qué? Porque si las ranuras están aquí al frente, entra el aire, porque el abanico lo tenemos que colocar sacando el aire de la caja. Entonces entra el aire por los extremos, por aquí entra el aire, por aquí también, cruza por
todo el equipo y sale por el abanico. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en la disipación de calor es en el enfriamiento de los MOSFET, la disipación de calor por los transistores. Nosotros debemos de limpiar bien la superficie donde vamos a fijar el MOSFET. Vamos a desmontarlo. Si ven, esos agujeros, después que están hechos, están avellanados. Avellanado es agarrar una barrena de mayor tamaño y pulir los contornos. Y después lo limamos. Si aquí vemos cómo están compuestos esta pieza, que se convirtió en una sola, para formarlo en un disipador de calor. Porque inicialmente, aunque queramos pensar que una sola pieza de esta es un disipador de calor, estamos equivocados porque es una pieza de aluminio. Simplemente, entonces, son dos piezas de aluminio que las pusimos juntas para hacer un disipador de calor. ¿Por qué digo hacer un disipador de calor? Porque lo que disipa el calor en el aluminio no es el grosor del aluminio, sino es la cantidad de superficie que tenga el aluminio. Por ejemplo, medimos aquí, medimos aquí, medimos aquí, medimos aquí. Entonces, eso tiene un largo. Toda esa medida es la superficie del disipador. Entonces, si nosotros ponemos estas dos piezas en esta composición, tenemos mucho más superficie de disipación. Lamentablemente, en el mercado que nosotros estamos lidiando, desde la forma que nos desenvolvemos, pero lo ideal sería que tengamos un disipador de calor. Miren, aquí le presento un disipador de calor. Esta pieza está diseñada para ser un disipador de calor. A diferencia que esta, que es simplemente un angular de aluminio que nosotros lo estamos utilizando como disipador de calor. Pero si vemos, vuelvo y repito, lo importante no es el grosor, sino la cantidad de superficie que tenga la pieza que se diseñó para hacer un disipador de calor. Si eso lo enderezamos, tenemos una línea bien grande de superficie que hace que se disipe el calor, porque a través de la superficie es que el calor se mueve en nosotros. Entonces le hacemos fricción con el aire del ventilador y nos llevamos ese calor. Hacemos que ese calor se mueva y transferimos ese calor al medio ambiente. Bien, amigos, hasta aquí los 6 tips que les tengo a ustedes. Hay más consejos, pero no caben todos en un solo video. Los consejos adicionales que se me hayan escapado, por favor te pido que lo escriba en los comentarios para comentarlo posteriormente en otro video. Por otra parte, te pido que apoyes esta comunidad que está en crecimiento compartiendo este video. Si eres un nuevo visitante en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que las notificaciones te lleguen una vez nosotros subamos un video nuevo. Así me agradezco a los que comentaron en el video anterior. Por favor, deja tu comentario a ver cuáles son tus opiniones sobre nuestra tarjeta Celtron Z3 Ultra y sobre los tips que nosotros hemos comentado en este video. Síguenos en nuestras redes sociales como @CeltronClub.